Silencio de nada. Buenas noches, amigos, amigas. Hoy es un día muy especial porque estoy estoy con videollamada con Armando. Al final hemos podido quedar. He podido traerlo aquí con todos vosotros y bueno, estamos en el capítulo 3 y Armando está aquí conmigo. Armando, ¿cómo estás? Pues muy bien, saludo a todo el mundo, a todos los oyentes. ¿Dónde estás ahora mismo? Pues estoy en mi casa, en la cama, más o menos. ¿En Ciudad, Madrid? En Madrid, sí, estoy en Madrid. Pero estás Pasando ya en el calor. campo, o sea, ¿sigues en el campo o estás en ciudad ya? No, estoy en ciudad ya. Estoy en ciudad. Esperamos qué calor, estos días. Compadezco a la gente. Hay una ola ahí de calor que he visto en España que es una locura. Así que, nada, a cuidarse a uno mismo y no dejar los instrumentos al sol, que les hace mal. Bueno, hoy es un día muy especial, voy a hacer aquí una pequeña introducción. Para mí es una situación incluso inverosímil por varias cosas. Una es porque llevo enfermo desde el viernes y justo ahora me he empezado a encontrar un poco mejor. Entonces estoy como un poco en una burbuja. Nada, no es COVID, ya me hice el test. Además también estoy vacunado con 2 vacunas, así que creo que no ha sido nada, que me dio el frío haciendo ejercicio por fuera. Segunda cosa, son las 11 de la noche y nunca he grabado tan tarde. Y bueno, eso es pues algo un poco diferente. Y tercera cosa, supongo que es que tengo a Armando, que hace que no hablo con él tal vez meses. Y de repente en un segundo le he dicho, ¿estás disponible? Sí, tal, bla, bla, bla. Y nos hemos llamado y aún, se lo he dicho, aún no le he preguntado qué tal. O sea, le he visto la cara y le he dicho, tenemos que grabar ya porque tengo que cortar en 20 minutos. Así que estamos a tope. Armando, ¿te sientes presionado o todo bien? Yo todo bien, la presión la llevo bien, vamos. Perfecto. Ya luego comentamos entre tú y yo un poco así. La presión del oído, a veces, o sea, si tengo una orquesta ahí detrás, la presión del oído sufre, pero vamos, el tímpano. Sí, hay que cuidarse el tímpano. De hecho, eso es un temazo. Además, como yo lo que hago es tecno y batería, y son 2 cosas que hay que ir con cuidado. Pero al final me he dado cuenta que el tema de protegerse el oído, uno puede pensar que los baterías son los que están sordos, pero a veces no es así. A veces el que está sordo es el que está al lado del batería y no se cuida porque se cree que, pues no sé, toca la guitarra, está siempre al lado del batería y se acaba quedando más sordo que el batería, porque el batería, como es consciente de la batería, se protege y el que está al lado no. Y a veces el que está sordo es el que está al lado del instrumento alto. Exacto, sí, sí. Así que simplemente, o sea, hay que protegerse siempre, siempre, siempre. Bueno. En el mundo clásico, el cisne negro son las trompetas. Que si las tienes detrás, o sea, tú estás sentado y tienes las trompetas ahí detrás, el sonido va directamente a tu oído. Y a veces hay músicos por ahí con un oído sordo o con los 2. Es una locura. ¿Te dije que empecé a tocar la trompeta? No, no me lo has dicho. Me compré una hace... Ay, no me acuerdo. O sea, siempre la trompeta es el viento que más me ha gustado con diferencia. Mucho, mucho, mucho. Me encanta muchísimo más que el saxo. Y nada, siempre estaba ahí la idea. Y de repente un día en la calle vi a 2 tipos tocar. Y estaban tocando debajo de un puente. Y estaba toda la reverb y todo. Y estaban haciendo un blues. Y cada vuelta improvisaba uno y luego otro. Y me quedé loco, me quedé escuchando ahí 10 minutos. Llegué a casa y la pedí. Además, ahora por 100 euros tienes una, sin Zoman. Sí, sí, sí. Además hay algunas de plástico que suenan del carajo. La mía es normal, la mía es de no sé de qué material es. No es de plástico, pero suena bien. Y hace un ruidazo en el estudio, enfrente hay una fábrica, y abro la ventana, o sea, digo para joder, pero en verdad no, porque no hay nadie, en verdad, en esa fábrica. Y saco la trompeta por la ventana y hago ¡pap! Meto ahí caña y luego pues viene la reverberación, el eco de vuelta, como si fuera eso ahí el pitido de un barco.
llegando a No, pero puerto. te sientes como Dios cuando produces un sonido y vamos, yo al menos, es como cuando vas a la montaña y te pones ahí a hablar y te retumba todo, te sientes como Dios. Lo curioso es que en mi estudio me siento menos cómodo que cuando salgo a la calle, porque en mi estudio tengo tantas cosas de absorber que para un instrumento acústico, y es en particular, el no tener rebote suena un poquito mal. Además, es la trompeta, digamos que estás detrás. Un sitio genial sería como donde estaban tocando estos chicos, que era debajo de un puente y tú tienes una pared de piedra inmensa delante, tocas y se escucha la trompeta por todo. Yo en mi estudio toco y hubo una vez, o sea, estuve tocando en la calle varios días consecutivos, tocando, ensayando por ahí, por el campo. Mm. Y cuando llegué a mi estudio, te juro que lo primero que pensé es que había algo roto, porque no entendía por qué sonaba así. Y dije, claro, suena así porque el sonido sale, no rebota en ningún lado y yo estoy como detrás del instrumento. Y sonaba súper extraño, ¿sabes? Mm. Y es curioso que un instrumento acústico a veces necesitas estar ubicado en un sitio en el que ese instrumento pueda... Se potencia. Sí, o sea, si se potencia, digamos que entraría en resonancia con la sala, buscar un punto donde esa resonancia tenga un sentido para uno. Tú, por ejemplo, Mm. como violista y pianista, ¿qué sala prefieres para cada instrumento? Pues a ver, te digo, depende del instrumento. Vamos, un piano, normalmente una sala de tamaño medio. Un salón grande está muy bien. Salvo que sea un piano de gran cola de 3,5 metros, que están diseñados para salas un poquito más grandes. Pero vamos, la orquesta definitivamente al aire libre o en una sala muy grande. Porque es que si no, vamos, te quedas sordo, ¿sabes? La orquesta tiene mucho, mucho, mucho nivel sonoro y necesitas una sala muy grande. Yo personalmente con la viola, donde me siento más cómodo también en el exterior. O en sitios que tienen reverberación, algo de reverberación, no mucha. Pero si es muy seco es un poco incómodo, la verdad. En teoría, el exterior no tiene reverberación si no hay paredes, porque el aire, Sí, el sí, sonido se va. pero digamos que eh, no es agresivo al oído, no sé cómo explicarlo. Te da una sensación. A mí debe ser el ruido de fondo o cualquier cosa que tengas, pero que mm, Es verdad, no algo digamos hay, que algo pasa ahí. Cuando algo estás fuera tiene está que guay. hace que yo me sienta bien o mejor o más cómodo. Es una cuestión de comodidad, claro. A mí me pasó la primera vez, o sea, en Ibiza, en mi casa, la batería la tenía en una sala sorda y nunca había salido de ahí esa batería. Hasta entonces. Y bueno, llegó el día en el que mis padres se fueron de viaje y dije, voy a pillar la batería y la voy a poner en el salón de casa porque sí, o sea, no me acuerdo por qué lo hice, era porque como tenía la casa para mí, dije, pues en vez de tener que ir hasta el sótano, pues hago ruido ahí en el salón. Y era como haberme comprado una batería nueva, todo era súper distinto, porque el salón tenía mucha reverb. Mm. Y claro, la caja de sonar súper sorda, eso que le das y suena ahí todos los herrajes, todo, la resonancia es solo la del instrumento, es como muy feo. De repente estás en un sitio donde donde es reverberante ese lugar, le das a la caja y esa reverb ayuda muchísimo a una caja que en verdad es como un pequeño glitch de ruido blanco, en verdad, porque la caja tiene todas las frecuencias y suena durante muy poco tiempo y luego, claro, esa reverberación ayuda un montón al... Suena muy guay. Al efecto, sí. Y luego, por ejemplo, los platos ya no ayuda tantísimo porque los platos suben demasiado de volumen. Es una locura. Y a veces se queda como demasiado... Shh. Pero la caja es muy guay. O sea, Mm. de hecho, en los 80 Yo y te digo eso, que las cajas con reverb... depende mucho. Sí, depende mucho sí, del ambiente en general, toda esta cuestión. Y luego también, al menos del carácter de lo que vayas a tocar, ¿no? O sea, si es algo porque a veces prefieres tener un micrófono cerca, a veces prefieres tenerlo más alejado. Por ¿Dices en ejemplo, empezando grabaciones o en grabación. directo?
En directo y en grabaciones, estoy pensando. También en directo, a veces es mejor tener a la persona cerca, a veces si tienes otros sistemas, pues no es necesario. Es curioso No sé si porque me... cuando entra la función de un ingeniero de sonido, un técnico de sonido, que se ocupa de dónde poner los micros y eso, te puede cambiar mucho la experiencia de un directo. O sea, una grabación ya ni te digo, porque si le pones un micro, o sea, si a una batería le pones 15 micros y a cada uno le pones un efecto distinto, estás creando ahí, a saber. Pero incluso también en directo, cómo se colocan los micros y todo, cambia un montón. No sé. Mi experiencia, por ejemplo, con el piano es que si el micro está muy cerca, el efecto, como el piano es un instrumento muy, bueno, de por sí mecánico, ¿no? Si pones un micrófono muy cerca, tiende el piano a sonar demasiado mecánico, en exceso. Y yo prefiero que estén pues a una cierta distancia, en caso del piano. Pero en caso de la viola, por ejemplo, prefiero que el micrófono esté cerca porque precisamente una cosa que le falta a la viola es articulación. Y el tener un micrófono cerca te ayuda a articular mejor. O sea, cada instrumento es un mundo también. Dices articulación, que se escuche los dedos, el rasgueo como un poco más. La articulación del arco, sí, en plan, cuando tú pones el arco, cuando lo quitas, hay mucha precisión también en estos temas, que se puede perder a larga distancia o con mucha reverberación. A ver, dame un segundo, porque mi ordenador creo que va a explotar y me da miedo. Bueno, al final, oye, tenía un tema preparado. Pues hablemos del tema. Ese tema lo he cambiado a última hora en mi mente y luego tú y yo hemos empezado a hablar de otro, como siempre. A lo mejor aprovechando esta pequeña pausa podemos ponernos en dirección hacia lo que había pensado, o si querías tú hablar de algún tema en especial, ya que estás aquí, hacer un poco de Joder, no sé, Führer. Führer. ¿Qué va? Te digo yo mi idea. Quería hablar de la música como terapia, porque justamente estaba malo y digo, ¿qué puedo hacer así? O sea, digamos que el tema que tenía preparado tú lo sabías, que era el tema este de pues seguir hablando un poco de mejor y peor, subjetivo, objetivo, y más que con la música, con tema de músicos. Pero como ese tema a veces hay una cuestión un poco emocional detrás que le da jugo, ocurre que como estaba hoy un poco malito, digo, me gustaría algo un poco más tranquilo y a la vez intelectual para comentar más tranquilamente, menos en batalla. Y digo, la música como terapia, algo interesante. ¿Qué es la música como terapia? Para mí es cuando una persona decide poner en práctica, digamos, este arte, tocando un instrumento, haciendo algo para sentirse mejor, básicamente. A mí me parece curioso cuando, por ejemplo, hablamos de libros. Hay unos libros que son libros de autoayuda, ¿vale? Si yo te digo, por ejemplo, a ti, libros de autoayuda, ¿qué piensas? ¿Piensas en libros que te enseñan a meditar? Libros de, no sé, filosofía, ¿verdad? Cosas del rollo. Pero en el fondo, cuando tú estás leyendo Harry Potter, también es autoayuda, porque estás relajándote. De hecho, es probable que te relaje más leer Harry Potter que algo de, no sé, filosofía ancestral, que a lo mejor no te interesa. Entonces, cuando hablamos de que algo es terapéutico, en el fondo, casi todo lo que haces en la vida es terapéutico, porque no vas a buscar el dolor, siempre buscar el placer. Y bueno, te lo dejo ahí, que te veo ahí con cara de acumulando ideas una encima de otra. Es que Armando y yo nos estamos viendo. Pues fíjate, yo te digo que sí que creo que la música como fuente de placer pues es infinita y también creo que realmente estamos necesitados de placer, o sea, esto es una realidad que O sea, ¿crees que la música todo... puede salvar vidas casi? Bueno, eso ya es más complicado, ¿sabes? Bueno, Es vidas, no, decir, emoción. Bueno, cuidado con lo de las vidas que, no sé, digamos, emociones negativas, ¿no? Salvar sí, eso situaciones malas. por supuesto, sí que lo pienso, sí. Sí creo que tiene un factor psicológico importantísimo.
que, vamos, es decir, tú te pones cierta música y es que puedes cambiar en 5 minutos. O sea, según te la pones, te cambia te cambia todo el estado de ánimo que tienes, ¿no? Y por eso pienso que sí, que la música como método de terapia es perfectamente, vamos, yo es que lo recomiendo completamente. ¿Y qué me dices? Cuando dices lo recomiendo, ¿te refieres más a escuchar música o a hacerla? Porque a mí me interesaba más el tema. O sea, está claro que parece ser que a Yo todo creo el mundo que le gusta la música, es algo sí, increíble. hacerla es más satisfactorio a mi juicio que escucharla, evidentemente. Pero Bueno, bueno, eso también puede ser. Hay momentos en los que no te da tanto placer hacerla y te da más escucharla. Y hay momentos que no es así, ¿no? O sea, que también hay un poco de todo. O sea, hay días que te levantas no con demasiadas ganas de hacer música, pero sí te levantas con ganas de hacerla. O sea, tienes diferentes estados de ánimo, ¿no? eso es verdad, es curioso que eso, o sea, no hay ninguna regla que nos defina, somos como siempre como una onda, ¿no? Que va y viene. De repente un día quieres escuchar, otro día quieres tocar. Yo hay veces que, no sé, voy a un concierto y lo disfruto y hay otras veces que voy y me muero de ganas de tocar y me pongo nervioso en plan, quiero estar tocando ahora mismo. Sí, 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 a mí también me pasa, sí, sí. Totalmente. O escuchas un vídeo y te entran unas ganas tremendas de quitar el vídeo y ponerte a tocar y ya está. Y yo lo hago. O sea, y digo, pues anda, dejo el vídeo y me pongo a tocar. Y a veces no, que estás tocando y te apetece escucharlo o escuchar música, ya está. Es curioso Pero bueno, que cuando. aquí lo importante es pues que nosotros como seres humanos necesitamos hacer cosas que nos hagan sentir bien. Es que es una realidad, ¿no? Y vamos, yo te digo que la música es que no conozco a nadie que le haga sentirse realmente mal. Estamos Hombre, puedes hablando tener tus. de escucharla. De escuchar sobre todo, sí. Tocar siempre tiene a veces algunos problemas añadidos, ¿no? De la frustración, pero bueno, que eso es otro tema. A mí me parece interesante cuando hablamos de tocar, o sea, cuando hablamos de tocar un instrumento, porque cuando yo digo hacer música, ahora, hoy en día entra también en juego lo que es música de ordenador, que sería la música electrónica, o incluso el hecho de poder componer bandas sonoras o música clásica con un ordenador. Es que se Mm. puede, lo cual es una locura. Hoy en día, una persona puede hacer música de muchas maneras. Lo que ocurre con los instrumentos, y eso lo he visto, bueno, tú lo habrás visto un millón de veces, yo lo he visto un millón de veces y me parece muy interesante, que hay mucha gente que tiene ganas de tocar un instrumento y se muere de ganas. Se lo compra y luego no lo toca. Eso pasa el 95% de las veces. ¿Por qué? Bueno, sí, Porque es difícil. pero es difícil, evidentemente. Entonces, Ya no es algo que es que sea difícil, es que requiere voluntad, voluntad de hacerlo. pero a unos niveles o sea, es una locura. Para sentirse bien, o sea, yo por ejemplo, como empecé a tocar tarde, yo me Pero acuerdo, esto es como la gente que hace ejercicio, ¿no? Y dice, quiero ponerme fuerte, quiero estar bien físicamente. es verdad, Entonces te viene y te dicen, jo, es que necesitas 6 meses de entrenamiento duro. Y ya a partir de 6 meses vas a ver resultados. Con, con, con los instrumentos te pasa lo mismo, o sea, hay que ser paciente y sobre todo riguroso en tu trabajo, o sea, tienes que saber que no se consigue en un día, o sea, nada, y además, te digo más, o sea, una cosa que consigas en un día no te produce el mismo placer que una cosa que llevas trabajando durante mucho tiempo y finalmente la consigues, o sea, el subidón que te da por una y por otra es muy, vamos, no tiene nada que ver. si tú por ejemplo tuvieras un alumno que es muy joven, o sea, digamos que es muy joven en el proceso de aprender un instrumento que acaba de empezar, ¿cómo, si esa persona tú ves que le falta motivación, pero de alguna manera esa persona tiene la intención de estar motivado y te pregunta a ti como profesor y te dice, oye, ¿qué puedo hacer para tener ganas de ensayar? ¿Qué le dirías? ¿O qué le recomendarías? O... A ver, ¿qué le podría recomendar? Es una pregunta difícil porque cada persona
o sea, tiene unos gustos, tiene una manera de sentir las cosas diferente, ¿no? O sea, yo tendría que conocer a la persona y saber exactamente lo que le motiva y lo que no le motiva, ¿no? O exactamente qué es lo que le hace desmotivarse. Si es porque piensa, que a veces pasa, ¿no? Dices, es que yo no tengo talento, o es que haga lo que haga no va a servir, ¿no? Ese tipo de pensamientos que tenemos muchas veces y que son negativos y no hay que dejar claro que no, que, que hacer cosas merece la pena, vamos. Siempre. ¿Tú crees en el talento? Sí, creo en el talento. Ya te lo dije una vez. Sí, pero tienes que pensar que esto es un podcast nuevo y, y hay que volver aquí un poco Hay que volver a recordar. Pues sí, yo sí a los creo. oyentes. Piensa en los oyentes. Tal vez no enlacen los dos podcasts. Sí, hay gente que tiene más facilidad, ¿no? Eso no quiere decir que nadie pueda aprender, pero sí que es que eso se puede ver fácilmente con niños pequeños. ¿Crees que la palabra talento viene siendo lo mismo en este caso que predisposición? Sí, en cierta manera sí están relacionados, pero no son lo mismo. Porque talento, o sea, yo creo, ya sabes que yo con el talento soy un poco, sabiendo que algo hay, por eso soy como más un poco defensor entre comillas de la predisposición, pero incluso ni eso, sabes que yo de este tema lo tengo un poco, pero eso lo dejamos para otro día. Vale. Lo que sí que me doy cuenta que todo esto lo crea la gente. Yo siempre digo, el talento, la palabra talento la crea la Claro, gente sí, que no lo tiene. Sí, exacto, sí, que puede que hay gente que la usa como excusa Sí, a eso me para refiero. decir, O sea, una joder, persona... es que yo no tengo tanto talento como ese. Y realmente a veces no es el caso. O sea, digamos que la frontera de entre las personas que tú dices que o tú crees que son talentosas y las que no son, pues es mucho más difusa de lo que tú piensas, ¿no? Sí, O sí, sea, es verdad, es verdad. lo mismo, o sea, es como esto del talento no se puede medir. O sea, alguien que me diga cómo se mide el talento. No conozco a nadie, ¿no? O sea, digamos que tú detectas en una persona musicalidad, ¿no? O que tiene tendencia hacia la música y dices, es que tiene talento. Pero vamos, que luego es que el resto es trabajo. Por eso digo que cualquier persona que te diga, oh, no, es que yo, la verdad que me esfuerzo y no sé qué, pero es que no tengo talento, me suena muchas veces a excusa. Sí, por eso digo que la palabra talento la han inventado los que no la tienen. Me encanta decir eso. Sí, porque si viene una persona a ti mismo y te dice, oye, ¿por qué tocas tanto? Tienes talento. Y tú dices, ¿qué me estás contando? Si estoy tres horas al día desde los últimos 15 años, ¿a qué le llamas talento? Al resultado que me ha Ah, dado bueno, eso. sí. Sí, bueno, sobre todo si esa persona se piensa o tiene una idea de que, digamos, te sale solo, ¿no? De que es como algo que te sale natural. Que eres como una especie de Mozart, ¿no? Y no funciona así, ¿no? Joder, hay que trabajar mucho, sobre todo mentalmente, hay que ver las cosas, tener las cosas claras y muchas veces es complicado tener claridad, ¿no? Es En lo que complicado. quieres, sobre todo. ¿Qué? Es complicado. Ahora que has mencionado a Mozart, hace tiempo que no he visto la peli de Amadeus. Y estaría guay que viéramos la peli de Amadeus. ¿Tú cuánto hace que no la ves? Mucho. La vi cuando 7, 8 años. Pues molaría verla otra vez y a comentarla. Y hacer lo mismo con unas cuantas pelis así de música. La verdad que estaría divertido. Y poder hacer un análisis tú y yo. Guay. Estuve viendo la de Amadeus, pero no está en Netflix ni en ningún lado. Pero bueno, ya veremos qué Bueno, hacemos. pero esta es una peli antigua. La encuentras en cualquier sitio. Hay algunas páginas web que son de como más de cine clásico, donde hacen stream de este. Pero incluso aquí en Alemania es legal. O sea, te dicen ya que son pelis. Pasa que son mucho más antiguas que Amadeus, creo. Creo que son pelis en plan que tienen, yo qué sé, un montón de años que luego con el tiempo las hacen. No sé cómo se llama. No sé. Bueno, ya lo vamos viendo. Ya la veremos. Si no, lo alquilamos en el videoclub inexistente. Sí, exacto, sí. Sí, Hostia, en Warschauer, en Berlín,
Yo me acuerdo que hubo un videoclub durante mucho tiempo. Yo no sé si ese videoclub aún sigue. Y yo me acuerdo de ver gente. A mí o sea, a mí me gustaba eso de ir a películas para que te las de, o sea, que ibas ahí, porque como era un poco unexpected, ¿no? Que decías, "Oh, vamos a ver qué tiene". ¿Pero A tú has mí eso me estado en, mola. en ese videoclub de Berlín? No, en ese no. Hostia, es que tengo la imagen de ver a gente dentro, tío. Siendo yo mayor, o sea, cuando... Pero lo que pasa es que esta última vez que he estado en Berlín, no sé si... O sea, en los últimos 3 o 4 años yo no sé si he visto eso abierto. Pero tal vez hace 5 sí. Y ver a gente dentro. Que en verdad lo piensas, tío, si la peli no está... Si la peli no está en internet en ningún sitio que puedas pillar. Y ahora mismo lo del alquiler de Amazon y todo eso y YouTube me parece no tiene sentido. En plan, la peli alquilarla vale 5 euros en HD y el videoclub, tío, de toda la vida valía 1,50 € o 2, yo qué sé, que no valía Sí, mucho. sí. Y luego que además estás ahí y ves ahí todas las pelis. Puedes elegir. Pero bueno, eso se ha acabado, tío. Off time, ¿no? Se ha acabado. Pero bueno, digo que se ha acabado, pero luego las tiendas de música, tío. Yo, o sea, en Berlín ves a Peña con vinilos en el brazo, vamos. Mogollón. Tú tienes gramófono de estos, tocadiscos. Sí. Gramófono. Tengo un Technics. Es que me he acordado porque, nada, tenía compañeros que tenían unos gramófonos también. Tenían el tocadiscos y el gramófono al lado. Pero gramófono, gramófono. Sí, sí, sí. Eso que es como una trompeta. Que sí, sí, sí. Hostia. Pero funcionaba más o menos, era parecido el funcionamiento. Lo que pasa es que son del año de hace más de 100 años. Algunos. Es lo mismo. O sea, Son, la aguja pilla las vibraciones. De hecho, tú el Technics, aunque esté apagado, o sea, sin conectarlo a la corriente, el vinilo, si tú lo giras y acercas el oído a la aguja, la música se oye. Entonces el gramófono lo que hace es, digo yo, en verdad no lo he mirado, pero intuyo que es esa misma frecuencia, amplificarla con la trompeta y al carajo, ¿no? sí, sí. Funciona así. Claro. Lo que pasa es que es bastante dañino. O sea, tú los discos te los deja destrozados en poco tiempo. Te acaba haciendo ahí como si fuera mantequilla. Te lo corta. Sí, claro, te los va rayando, pero a gran velocidad, vamos. Eso en verdad pasa, lamentablemente, Pasaba con todo y con las cintas también. Nosotros teníamos cintas para el coche y están las pobres ya que no... de cassette. Sí, sí, las casetes. Hostia, Y pues eso, medio tono por debajo, el original. Las pones, dices la mayor y está sonando la bemol mayor burnio, ¿sabes? Y de vez en cuando empiezas a bajar. Y luego de repente, cuando recupera un poco la cinta, que dice un trozo que está un poco mejor, pues sube la entonación de nuevo. ahora, no sé si sabes lo que es la música lo-fi, que está por todos lados. Sí, esa cara es No, la que pongo yo cada vez que veo a todo el mundo con el lo-fi. Y hay un plugin que se usa en el lo-fi mucho, que es el, hostia, ¿cómo se dice? no sé qué. Imitador de cassette. Y lo que hace es, tienes el tono y de repente te lo baja. O sea, te imita eso, lo que tú has dicho, los cambios de tono estos, y puedes elegir cada cuánto te cambia y tal. Y te da el rollo lo-fi. Pues está guay. Es un Ni plugin idea, que ¿eh? está guay. Le da el rollo. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, Que vamos a llevamos ver. ya media horita, ¿no? Por ahí. No sé. 30 minutos. Llevamos 30 minutos, pero luego hemos hablado tú y yo solos antes al principio. Bueno, vamos a cerrar un poco el tema de... Luego tú lo recortarás un poco, ¿no? ¿Por qué? No sé, yo te pregunto. No, o sea, lo que hago es cortar... O sea, corto el principio. O sea, corto antes de la intro. Y ya está, luego Claro, a claro. piñón. Esto no hay Vale, vale. corte ni nada. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Sí, porque tenemos que forzarnos a hacer cortitos, tío, porque el último podcast duraba 2 horas y cuarto cada capítulo. Si es que sí, eran largos. Que la gente me decía, vamos a ver, tío, si habéis hecho 10 capítulos de 2 horas, si los hubiéramos cortado en 20 minutos, tendríamos 60 capítulos.
O sea, el podcast nuestro aún estaría rulando si lo hubiéramos cortado en cachitos, ¿sabes? O sea, Ya, te 60 entiendo. capítulos, pues imagínate, si lanzas uno cada 2 semanas, pues tienes para 2 años y medio. Pero no, hay que... Tú eres previsor, ¿no? Dices, no, vamos a hacer previsiones de podcast, ¿no? Ya las Sí, a tenemos mí ahí. sinceramente los podcasts largos me encantan. Lo que sí que justamente con este, como quiero seguir haciéndolo cada domingo, no me quiero saturar a... O sea, quiero, que es lo que no hemos hecho hoy tú y yo, es grabar sobre un tema 30 minutos y fin. Tú y yo hemos estado 15 minutos hablando ya de mi caja en el salón, luego no sé qué, y el tema en verdad de la música como El tema terapia sí, se ha quedado un poco lo hemos escondido, saltado. Bueno, porque hay mucho que decir. si quieres, mira, hablamos la semana que viene de terapia. Me preparo yo algo. Venga, Que pues va a este ser capítulo se va a complicado. llamar La música como terapia, parte 1. Queda la parte 2. Exacto. O se podría llamar también La música como terapia y otras cosas. Y temas varios, ¿no? Bueno, vamos despidiendo a los oyentes que tal vez estén cansados ya de oírnos. Armando, ¿tú cuándo vuelves a Berlín? Eso es importante. A principios de septiembre, probablemente. Vale. Bueno, yo no estaré, llegaré un poco más tarde. Que me voy a España Tú ahora. estás ahora en Ibiza, ¿no? No, me voy a ir a Ibiza dentro de poco. Vale, pues Pero bueno, disfrútalo, ¿eh? sí creo que hay... Bueno, ya veremos qué hacemos. Nada, para que sepa la gente un poco ahí cómo está el tema. Pues nada, el domingo que viene me acompañas entonces. Para que nos vengan, ¿no? A las casas a hacer fan. Ahí a gritar como fans. Sí, claro, para que sepan dónde estamos. Bueno, Armando, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que han escuchado. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo estoy muy contento de que Armando esté aquí. Muchas gracias, Armando. No, a ti, a ti. Y creo que la gente va a estar muy contenta si puede repetir. Que el formato audio se nos queda con las ganas. Pues Lo un de saludo a todo enviarnos el audio. mundo ¿Vale? y hasta la próxima semana, ¿eh? Hasta la Adiós, próxima. adiós. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí llegó el capítulo 3 de Silencio de Nada. Espero que os haya gustado. Espero que hayas disfrutado de la compañía de Armando tanto como yo. Y nada, nos vemos pronto. Para cualquier sugerencia o feedback o lo que queráis, me enviáis un mensaje al Instagram, al Facebook o donde queráis, con temas de los que queráis hablar o cualquier cosa. ¿Vale? Saludos y hasta la semana que viene. Hasta luego.